Buenas noches para todos, iglesia, Dios los bendiga. Bienvenidos una vez más a este tiempo de bendición, a este tiempo de oración, a este tiempo de servicio. Estamos felices otra vez porque tenemos el tiempo para reunirnos y conectarnos con ustedes en casa. Bienvenidos esta noche, pónganse cómodos porque hoy la palabra del Señor también nos va a bendecir y nos va a hablar. Amén. Amén. Buenas noches, iglesia, Dios los bendiga. Quiero saludarlos hoy con esta palabra tan linda. Dice el Señor: mi Dios y mi Rey, siempre te bendeciré y alabaré tu grandeza. Grande eres nuestro Dios y mereces nuestra alabanza. Tanta es tu grandeza que no podemos comprenderla. Aleluya. Bueno, Amén. qué bendición de palabra. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios en esta noche que nuestros corazones estén dispuestos, abiertos, entendidos para la palabra de Dios, que nuestro oído esté atento, Amén. como siempre les he dicho. Así que te invito ahí donde estás a que ores con nosotros y pongas este tiempo y esta reunión en las manos del Señor, y que nada nos distraiga, todo elemento distractor se quite y podamos poner todos nuestros sentidos esta noche en esta reunión. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Sí. Honramos y glorificamos el nombre de Jesús y sabemos que tú estás en este lugar porque tu palabra dice que donde dos se reúnen en tu nombre, tú estás ahí, Sí, Señor. sí. Queremos hacer esta reunión para la gloria y la honra de tu santo y poderoso nombre. Gracias. Bendice nuestras vidas, bendice a cada uno de mis hermanos que están allí conectados y los que se van conectando, Señor, para que estemos unidos en un solo sentir. Damos a ti toda la honra y toda la gloria. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Te alabamos, Amén. Señor, te bendecimos. Bien, como leíamos aquí en el Salmo, vamos a cumplir lo que aquí dice en la palabra, ¿no? Vamos a adorar al Rey, Aleluya. vamos a exaltarlo, así de que dispón tu corazón allí donde estás, y que no sea solamente tus labios, sino sea tu corazón el que esté glorificando a nuestro Dios. Amén. Amén. Gracias, Señor. Te adoramos en esta noche, Señor. Gracias, Jesús. Recibe toda la adoración y toda la gloria y toda Aleluya. la alabanza, Señor. Bendito es tu Tú nombre. eres digno de ser engrandecido, de ser exaltado, de ser manifestado en gloria, Señor. En esta noche te engrandecemos, Señor. Poderoso eres tú, Señor. Vestido en majestad, la tierra debe estar, la tierra debe estar, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, tiembla su voz. Grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierta está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios.
adoramos, Señor. digno de suprema adoración. Cada día Él está. Sí, Señor. El tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, el Espíritu, uno y heredero, uno y heredero. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Tú eres digno de alabar, Señor. Y servirás. Cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Todas las voces. Grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Sí, Padre, cuán grande eres tú. Oh, Señor. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Nuestro Dios es un Dios grande y poderoso, Adoramos a ti, digno de gloria y de honor, de alabanza y exaltación. Solo eres maravilloso y digno de ser Digno de toda honrado. la gloria, Señor. Cuán grande es Dios, digno Maravilloso de ser Jesús. adorado. Todos lo verán, Gracias, todos Espíritu tendrán que Santo. proclamar, todos tendrán que confesar. Sí, Señor. Nuestro Dios es grande, Recibe toda nuestro la Dios gloria, es poderoso, Señor. Señor. Gracias, Gracias, Dios. Jesús. Te adoramos a ti, Señor. Gracias. Gracias por poder orar, por poder hablar contigo, Sí, Señor. Señor. Gracias por Porque tu la presencia. oración nos da poder, Señor.
poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente y con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. Aleluya, así es, Señor. Gracias, Jesús. Si oras ferviente con toda tu mente y con todo tu corazón, El poder Dios del escucha, cristiano Señor, tu oído a nuestra voz. está en la oración. Amén. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, ora siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. Aleluya, gracias, Señor. Así es, Señor. Las fuerzas del mal van a querer Adoramos, destruirnos, Señor. van a querer herirnos, Así es, Padre. pero si oramos fervientemente en el Espíritu, Oh, sí, Señor, amado Dios. las Muchas fuerzas del gracias, mal no podrán hacernos Tú eres absolutamente santo, nada, Señor. porque bajo tu cobertura Eres digno estamos. de toda la gloria, Señor. Estamos bajo la sombra del Altísimo, Señor. Gracias porque Tú, Señor, nos la oración es lo cuidas, máximo. nos escondes, Te Señor. podemos llegar ante Como a tu la niña de presencia, tus ojos Dios nos mío. guardas, Señor. Te bendecimos. Te adoramos a ti, en esta Jesús. noche, Señor. Muchas gracias, Padre. Te glorificamos, Papito Oh, Dios. Dios recibe toda la gloria y toda la honra. Gracias. Amén. Aleluya. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Vamos a, como este coro lo decía, a hablar algo sobre la oración. ¿Ven? La oración que Dios responde. Y hay un pasaje muy interesante en la palabra de Dios que todos conocemos y se trata del profeta Elías cuando oró, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero hay algunas prioridades donde nosotros debemos entender esta noche que si oramos teniendo en cuenta cada estas prioridades que él usó en ese momento donde quería manifestarse Dios. Ustedes saben que el profeta Elías tuvo un gran encuentro con todos los profetas de Baal, que eran 400, pero él hizo una oración ferviente, dice la palabra, y cuando él oró, la respuesta vino. Entonces nosotros también hacemos oraciones que Dios va a responder si nosotros utilizamos muy bien estas prioridades. Amén. Amén. Porque el recurso más poderoso que podemos tener nosotros como hijos de Dios es esa comunión con Dios, y sobre todo lo podemos hacer mediante la oración.
Y a menudo nosotros las victorias, que son muchas más grandes que lo que pensamos, van a ser posibles cuando oramos. Entonces, ¿por qué estamos hablando de oración? Porque yo me acuerdo los miércoles teníamos unos tiempos de oración muy bonitos y nos reuníamos para orar juntos, para leer la palabra, para estudiarla. Y yo creo que Dios en este tiempo nos está llamando mucho a la oración. Por eso los viernes estamos orando y queremos animarlos a que tengan una vida continua de oración, todo el tiempo, todos los días, en la mañana, al mediodía, en la noche, y estemos orando porque es nuestra arma principal. Ese es el poderoso instrumento, podríamos decirlo así, para estar en comunión con Dios y para poder orar todos juntos. Algunas personas ven la oración como un recurso, como si fuera el último, por decirlo así. Pero yo diría que es al revés, la oración debe ser primero, antes de cualquier cosa. Cuando estamos orando es cuando Dios empieza a hacer cosas, pero nosotros a veces decimos, no, hagamos esto, hagamos lo otro, y de último dejemos la oración como para darle gracias a Dios. No, es al contrario, debemos tener en cuenta como la prioridad, mejor dicho, es la oración. Amén, la primera alternativa. Aquí vamos a ver también muchas cosas importantes. Yo sé que la respuesta de Dios hace varias cosas cuando oramos. Y una de esas cosas, yo diría que hay 4 cosas que se las voy a nombrar acá cuando hay una respuesta de Dios. La primera es que Él alienta nuestro corazón cuando viene la respuesta de Dios. La segunda es que disipa o quita todas las dudas, trae consuelo y además también refresca el alma que está angustiada. Entonces mira lo que puede hacer la respuesta a la oración que podemos hacer nosotros. Igual si nosotros tenemos en cuenta lo que Dios nos va a enseñar esta noche, porque quizás hemos orado y a veces no tenemos esa respuesta que queremos tener, pero es que en la oración hay mucho que decir porque Dios nos está enseñando cómo hacerlo también, cuál es nuestra prioridad y qué es lo que nosotros debemos hacer. Amén. Es cierto que en la oración nosotros buscamos a Dios, pero hay algo importante que es más cierto todavía, y es que en la oración Dios es el que viene a nosotros. Eso es importante. Entonces, cuando tú entras ahí a orar en el lugar secreto donde tú tienes destinado para orar, uno siempre dice, voy a buscar a Dios en oración, ¿cierto? Y sí, oramos y estamos ahí metidos y nosotros estamos buscando al Señor, pero es mejor decir, en esa oración es que Dios viene al encuentro con nosotros, ¿sí? Él está ahí con nosotros para fortalecernos, para levantarnos. Recuerden cuando Jesús oró en el huerto de Getsemaní, dice que vinieron ángeles y lo fortalecieron. Dios envió ángeles. Entonces, cuando hay una oración ferviente, cuando hay una oración directa con Dios, suceden algunas cosas que vamos a ver hoy en esta palabra. Amén. Sí, sin embargo, fíjate que hay momentos en la vida de los cristianos, cualquiera de nosotros lo podemos vivir, que somos tentados como a confiar en otros dioses. Amén. Y tal vez ya no son los dioses de una figura, una imagen, un escapulario, algo que sea tangible, sino son dioses, ídolos que son igualmente falsos y peligrosos porque nos hacen depender de ellos, ¿cierto? Y nos damos a la tarea de confiar más en ellos que confiar en Dios, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían esos dioses? Deberíamos pensar cuáles serían esos dioses que nos hacen a nosotros dudar y confiar más en ellos y esperar más en ese momento y en ellos que en lo que Dios ha dicho en su palabra. Amén. Sería bueno que los analizáramos, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, uno de los dioses es el poder, ¿no? Otro dios es la apariencia o las posesiones materiales. Mucha gente hace de lo que tiene, de lo que ha comprado, de lo que tiene en casa, lo hace un dios de él. Y nosotros podemos de pronto equivocarnos, ¿no? Y eso puede convertir en esos dioses que si nosotros le dedicamos la vida, cuando llegue el tiempo o la crisis y vamos a pedirle a esos dioses que nos ayuden, van a estar callados, van a estar mudos, claro. Porque los dioses del mundo no pueden hacer nada. Ponemos toda nuestra confianza Sobre muchas todo veces en la empresa, en lo que tenemos, en lo que aparentemente no nos hace falta porque tenemos la chequera llena, la cartera llena, y entonces no todos lo resolvemos con plata. Hay gente que es así, ¿no? No todo pagamos, pues si hay que pagar, pagamos, pero no, Dios nos demuestra a nosotros que no todo se resuelve con plata, y ese es un Dios que muchas veces en este tiempo ataca a muchas personas, a muchos hijos de Dios, porque se cree que todo lo resolvemos pagando, ¿no? Y hay gente que dice, no, es que yo voy a pagar una promesa, entonces yo sé que ese Dios me va a hacer el milagro. Y corren desesperadamente a ir a los dioses, pero cuando se dan cuenta,
esos dioses siempre estarán en silencio. Ellos no pueden ofrecer ninguna respuesta verdadera, ni siquiera una sabiduría ni una guianza a los hijos de Dios. Por eso se sufren grandes desilusiones, porque cuando se ha confiado tanto en este tipo de dioses y no se da la respuesta, entonces la gente se frustra. Amén. ¿Sí? La gente se desilusiona, por Amén. decirlo así, y a veces hasta pierden sus posiciones porque quieren como, vamos a comprar con esto y vamos a hacer esto, y resulta que no era así. Dios permite que eso pase para que dejemos ese Dios dinero, muchas veces el Dios poder también, que es otra de las Amén. cosas, que tenemos algún tipo de poder, por decirlo así, en el sentido de dominio sobre cierto grupo de personas o liderazgo en una compañía, en una empresa, y entonces creemos que todo el mundo tiene que estar a nuestro servicio, a nuestra disposición, y en eso hay mucho engaño, ¿no? Sí, debemos pensar en algo, y es que es inútil esperar algo que no es un Dios verdadero. Cuando lleguemos al pasaje que queremos estudiar esta noche, nos vamos a dar cuenta que había dos posiciones en el pueblo de Israel y estaban como confundidos, ¿no? Como que o creemos en este Dios que es el verdadero, o en el Dios que está haciendo otras cosas, en el Dios de los Baales en esa época, y era como que pensamos, bueno, ¿cuál será el Dios verdadero, no? Y yo creo que hoy vamos a mirar esa respuesta porque es muy importante. A continuación vamos a mirar algo antes de entrar en el pasaje que queremos hablar, y es un ejemplo maravilloso que está en la palabra de Dios, que nos habla del profeta Elías también. Y vamos a conocer ese tipo de oración que Dios responde, como la hizo el profeta Elías. Y para eso vamos a tomar ese ejemplo aquí en la palabra, y vamos a mirar ahí en Santiago 5, 17 y 18. Amén. Ok, vamos a mirar. Dice la Biblia: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Amén. Amén. Elías era un profeta, ¿no? Amén. Un profeta de Dios. Pero me gusta que el pasaje dice que Elías era tan humano como nosotros. Amén. En otra versión dice tan sujeto a las mismas pasiones y las mismas necesidades y debilidades que todos nosotros Sí. como seres humanos tenemos, ¿cierto? Sin embargo, él supo lo que era orar, pero también lo que era recibir la respuesta de Dios a su oración. Y dice que orar con fervor, dice el Sí. versículo, ¿no? Y mire cómo vemos que la Biblia da testimonio de que él era un hombre común y corriente, pero aún así él pudo experimentar el poder por medio de ¿qué? De la oración. Así de que no es que porque era Elías, él era un hombre muy diferente, muy, ¿no? Cualquiera de nosotros nos Persona puede como nosotros. estar sucediendo exactamente lo mismo, ¿cierto? Por oración que nosotros recibimos la provisión de Dios, así como Elías recibió la provisión de Dios y presenció la resurrección. ¿Se acuerdan? De ese niño que en una ocasión él era un hijito deseado, no había nacido, y de pronto nace, y luego la mamá va desesperada y le dice: mi hijo está muerto. Y dice la escritura, usted lee en el pasaje, que él se acostó sobre el niño y Dios a través del profeta trajo vida a esa criatura, ¿cierto? Y se dice que el profeta Elías, que Dios le dio ese privilegio de traspasar el cielo Sin ver la muerte. sin ver la muerte. Imagínense eso tan lindo, no es el único, digo yo, a excepción de Jesús, no, que Jesús sí probó la muerte, que fue traspuesto al cielo y no tuvo que morir. Dice que se los llevó el Señor en un carro de fuego, ¿cierto? Miren lo que dice la escritura. Puntualmente dice Dios en la Biblia acerca de Elías que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, ¿cierto? ¿Qué nos está dando a entender entonces la escritura? Que para recibir la respuesta de nuestras oraciones no necesitamos ser alguien extraordinario. Amén. ¿Sí ves? Somos iguales a Pero sí se cualquier ser humano. necesita que nuestra oración contenga lo que conoceremos en el siguiente pasaje bíblico, ¿cierto? Amén. Que es lo que dice en Primera Reyes 18, 36 y 38, para que lo leamos ahí todos juntos, si quieres tú leerlo. Amén, sí. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 36 al 38. Aquí está, en estos versículos breves, una bendición, unas prioridades que nosotros debemos tomar cuando entramos en oración y queremos una respuesta de parte de Dios. Entonces quiero que pongas mucha atención, porque vamos a analizar esas 3 punticos ahí, esas 3 prioridades que Dios nos va a hablar esta noche,
para que nuestras oraciones y nuestras respuestas vengan, porque de eso se trata. Hay muchas personas que dicen yo oro, pero nunca veo una respuesta, pero no pasa nada, pero no se arregla la situación. No consigo trabajo. No consigo trabajo, no tengo comida, no sé cómo pagar el arriendo, no sé cómo pagar los servicios. Pero Dios es bueno y ha sido fiel. Y siempre no nos va a dejar avergonzados. Pero a veces necesitamos saber cómo orar. Exactamente. ¿Qué prioridad Eso es lo debemos que vamos tener? a aprender esta noche. Amén. A través de estos 3 versículos. Si tú estás allí en casa, toma una libreta, toma un esfero, marca tu Biblia, porque es que a veces escuchamos la palabra y la olvidamos, en el momento la la oímos pasar. y nos emocionamos y nos vamos y guardamos y se quedó. No, acostúmbrate, si es tu Biblia, subraya, escribe ahí lo que Dios te habló, subraya el versículo, anota en una libretica y luego repásala nuevamente y cuando te sientas desfallecer, vea esos apuntes y mire lo que Dios nos ha hablado, porque esto no lo estamos diciendo nosotros por decirlo, esto lo encontramos en la palabra de Dios. Por eso mucha atención a estos 3 punticos importantes, que es lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Mira, Primera de Reyes 18, 36 al 38. Dice la palabra, a la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró. ¿Qué hizo? Oró. Pero primero caminó hacia el altar que había construido. Y dice, oró. ¿Cómo ora el profeta Elías? Dice, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú lo has hecho volver a ti. Y el verso 38 dice, al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja. Aquí acaba de ocurrir un acontecimiento impresionante. ¿Por qué? Por una oración ferviente. Porque, bueno, todos pueden decir, no, pero es que Elías era un profeta elegido y era algo como sobrenatural. No, acabamos de leer anteriormente en Santiago y antes también estamos hablando de que él era un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros. Él sintió miedo, él huyó, él cuando se dio cuenta que lo amenazaron, se fue del lugar donde estaba porque temía que lo fueran a matar, ¿verdad? Después de que él mata 450 profetas, ya perdió todo el valor y se acobardó y se fue. Pero mire, para que nos demos cuenta que nosotros somos seres humanos y que nosotros podemos tener todas estas cosas que tenía él, pero que cuando oramos, Dios va a escuchar. Amén. Cuando tenemos fe, cuando creemos que la respuesta de Dios va a venir a cualquier situación que tengamos, va a ser una bendición completa. Amén. Amén. Entonces, por eso hay 3 prioridades que queremos mirar esta noche. 3 prioridades en la oración que Dios respondió de inmediato al profeta Elías. Y quiero que tomen nota de esas 3 prioridades, porque él dijo ahí en uno de estos versículos, en el versículo 36, dijo, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel. Amén. ¿Qué nos estaba dando a entender? Que el tipo de oración que Dios responde debe estar enfocada en Dios. ¿En dónde está enfocada en la oración que nosotros hacemos? Amén. Es importante que lo tengamos bien presente, ¿cierto? Porque esa es una de las cosas bonitas que debemos aprender de estos hombres de Dios. Mire que lo que Santiago nos está hablando es que tan sencillo, ¿no? Tan normal como nosotros también podemos hacer ese tipo de oraciones, pero hemos aprendido estudiando este pasaje en qué nos estamos enfocando cuando oramos. Estamos enfocándonos en hacer que Dios se vea grande a través de la oración, en que Dios sea el que se revele como el grande y el poderoso, o estamos enfocando la oración en que la gente se dé cuenta que sí ve que yo sí tengo poder cuando oro y Dios sí me oye a mí, y que de pronto a ellos por eso no les ha dado la respuesta, porque quién sabe ellos en qué situación andan. No, mire tan bonito este pasaje, dice, Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios y que tú nos has hecho volver a ti, ¿cierto? O sea, mire tan lindo, está exaltando a Dios como Dios, está demostrando que el Dios que él está pidiendo no es cualquier Dios, es el Dios de Abraham, que es el Dios de Isaac, que es el Dios de Jacob, que es un Dios que se merece ser honrado, que se merece ser obedecido.
Yo a veces pienso cuando oramos en qué Dios y en qué clase de Dios pensamos que nos va a responder. Porque como a veces nuestra fe es tan pequeña, creemos que al Dios que le estamos pidiendo es del mismo tamaño de nuestra fe. Y entonces cuando oramos ya estamos orando con temor, con miedo, con inseguridad y hasta con incredulidad. Pero yo lo que veo aquí a Elías es orando con una certeza, una firmeza, una seguridad absoluta de que Dios no va a dejarlo en vergüenza, porque primero él está orando a un Dios todopoderoso, a un Dios que es grande y que ellos sabían quién era el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y es que mira que en esta prioridad le está diciendo Elías a Dios: demuestra hoy que tú eres Dios aquí entre nosotros, en Israel, ¿no? Porque Israel estaba apartado de Dios, estaba creyendo en dioses falsos también. ¿Ves? Y lo que quiere decir esto también es, eres un Dios que todavía vives, que existes, Amén. que eres real, ¿cierto? Porque Dios hace ese tipo, permite ese tipo de oraciones y Él las responde para que los que están a nuestro alrededor se den cuenta en la clase de Dios que nosotros confiamos. ¿Cómo es posible que a veces le hablamos a la gente de un Dios grande y les hacemos ver que es un Dios poderoso y quizás esta gente se llene de fe, pero cuando se trata de mis problemas, de mi sanidad, de mi necesidad, entonces pareciera que ya el Dios es diferente? Y ahí erramos muchos cristianos, porque creemos y tenemos fe para el milagro de otros y demostramos que es un Dios grandote, pero cuando se trata de nuestro milagro ya el Dios debe ser más pequeño, porque como que pareciera que mi fe no es el mismo Dios. El problema es con la intensidad, con el fervor. Note que Elías clamó con fervor, clamó con intensidad, amén. Porque si lo que pedimos en oración habla bien de qué clase de Dios nosotros tenemos, qué clase de Dios es Él, entonces debemos tener la plena seguridad que Él nos va a responder. Porque nosotros no estamos dudando, Dios va a responder, amén. Dios va a darnos la respuesta, porque no, en esa oración ustedes ven duda, no vemos duda. Elías no estaba con duda, no estaba titubeando. Sabía quién era Dios, cuál era el verdadero Dios. Amén. Así de que estaba enfrentándose a una situación complicada, pero aún así él, por encima de las circunstancias, no solo levanta su voz, sino oye, o sea, habla fuerte para que la gente que estaba siendo confundida, su pueblo, y divagando entre dos caminos, porque él se los hace ver. Ustedes están divagando entre dos caminos. Ustedes van a saber hoy quién es Dios. Si Dios es Jehová, Dios de los ejércitos, o si es este Baal Dios. Entonces, esa es una de las cosas que debemos tener seguridad y firmeza cuando oramos. No oremos con duda, no oremos con miedo, no oremos con inseguridad, no oremos, ¿será que me va a sanar? ¿Será porque yo 25 años con este problema de esta enfermedad, pero Señor, no, Señor, tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra, el que me formó en el vientre de mi madre, el que me creó completica. Señor, yo te ruego que me devuelvas mi sanidad, que me sanes, que me liberes, que tengas que pedirle, pero con esa firmeza y esa seguridad y esa fe. Amén. ¿Sí? Y no con miedo, ni duda, ni que susto, ni que mucho menos con penas con Dios, sino con seguridad, con firmeza. Amén. Toda respuesta de Dios debe venir a nuestras vidas, iglesia, de tal manera que nosotros podamos decir gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Amén. Así es. Ahora hay algo importante: cuando tú ores debes pensar, Señor, como lo hiciste ayer. Ellos nombraban a Abraham, a Isaac y a Jacob, era para recordarle a Dios que así como Dios había obrado, Dios todavía lo podía hacer aunque ellos no estuvieran, porque ellos ya estaban muertos. ¿Se ve? Y hay algo que me impactó aquí cuando yo leí este pasaje, porque la Biblia dice que Dios no es Dios de muertos, y Abraham, Isaac y Jacob ya no estaban muertos. Pero ¿por qué para el pueblo de Israel es tan importante cuando ellos todavía hasta el día de hoy nombran al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob? ¿Sabe por qué lo hacen? Aunque ellos ya están muertos y Dios no es Dios de muertos. Porque las obras tan poderosas y portentosas que Dios hizo en ellos saben y creen que en este tiempo Dios las puede hacer. Pero sobre todo también porque cuando dice que Él no es Dios de muertos, aunque muertos físicamente, porque ellos viven en la eternidad. Ah, pues sí, claro, exactamente. Claro. Pero me refiero yo que ellos hacen memoria de esa relación tan poderosa que hubo de estos tres hombres, ¿cierto? Y es por eso, si Dios fue capaz de ayudarlos a ellos, es el mismo Dios que los ayudó a ellos que está hoy con nosotros. Amén. Eso es a lo que me quiero referir. Ahora dice también que Dios conoce nuestro corazón, ¿cierto? Él sabe lo que nosotros necesitamos.
Y todo lo que nosotros le pidamos a Dios debe ser para que Dios sea glorificado. Para honrarlo. Amén. No para nuestra vanagloria, no para lo que yo quiero que Dios me dé. A ver, ¿cierto? Por eso es bueno que examinemos nuestras oraciones. ¿Cómo Sí. estamos pidiendo las cosas? Que miremos dónde está enfocada, ¿no? Exacto. Porque a veces nos desenfocamos muy fácil, a veces Ujú. enfocamos la oración en otras cosas y no en Dios, el Todopoderoso. Por eso es que Nuestras- Él está diciendo, hoy demuestra que tú eres Dios en Israel, Amén. para que la gente sepa que nuestra oración siempre debe estar enfocada en Dios, siempre, amén. Y claro, era para qué era la respuesta que Elías necesita, precisamente para que el pueblo, al ver ese milagro que Dios iba a hacer, volviera su corazón a Dios. Ese era el interés de esa oración. ¿Cuál es el interés de tus oraciones y de mis oraciones? ¿Solamente yo sea bendecida? ¿Solamente yo tenga la respuesta a mis oraciones? ¿Solamente Dios cumpla mis caprichos? ¿O tú te estás preparando y estás estudiando y estás haciendo una carrera y pidiéndole a Dios que te ayude? ¿Para qué? ¿Para crecer, ser alguien más adelante, llenarte de plata y hacerte famoso y ser muy exitoso? ¿O le estás diciendo a Dios, Señor, que esta carrera que yo estoy haciendo sea para la gloria y la honra de tu Para nombre? glorificarte a ti. Que sea para que tú seas conocido, que cada vez que yo me siente frente a un paciente, frente a una persona a la que yo pueda ayudarle, ellos puedan ver tu gloria y yo les pueda decir que es Dios quien creó toda esta ciencia y todas estas cosas que yo hoy hago. Hay que pensar y examinar nuestras oraciones, en qué están enfocadas y con qué propósito yo las estoy haciendo. Eso es bien importante. Amén, amén. Entonces, esta primera prioridad, por decirlo así, es demostrar hoy que Dios es un Dios de todos nosotros Amén. y que nuestra oración siempre debe estar enfocada en Él, que Él lleve todo el reconocimiento y no nosotros, ni otras personas, ni otros dioses, Así sino es. Él es el que debe llevar todo el reconocimiento. Por eso, ahí mismo, la segunda prioridad, Elías dijo en oración, Dios, sea manifiesto que hoy yo soy tu siervo y demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Mira que aquí hay algo importante y es que Él dice, sé manifiesto Dios que yo soy tu siervo. Ujú. ¿Cuántos de nosotros somos siervos de Dios? Tal vez muchos, la iglesia, los hijos de Dios. Pero tenía que referirse a esto porque debería haber una demostración de que hoy nosotros somos sus hijos cuando oramos y cuando está Dios respondiendo a nuestras oraciones y se están viendo cosas diferentes, milagros. Nosotros hemos escuchado testimonios y gente que nos dice, mira lo que está pasando. Ujú. No fue sino solamente comenzar a orar, a tener temor de Dios, a pedirle a Dios en oración, y Él está comenzando. Pero mira que todo está encaminando a que tengamos prioridades, que reconozcamos primero a Dios y después que Él reconozca que nosotros somos sus hijos, sus siervos, y que todo lo que está siendo demostrado es porque Él lo ha dicho que así lo hará. Amén. Por eso orden de Él, por eso está diciendo ahí que yo he hecho todo esto por orden tuya. Y mira que una de las mejores maneras de confirmar que estamos haciendo la voluntad de Dios es obteniendo su respuesta en nuestra oración. Ujú. Eso es lo más importante. Y Dios no nos responde, o mejor, Dios nos responde para confirmarnos que está con nosotros. Cuando Él nos responde, Él está diciendo, yo estoy con este hijo mío, Amén. yo estoy con este siervo, para que nos demos cuenta que cuando oramos y obtenemos la respuesta, Él está ahí con nosotros. Dios no necesita que lo inspire o que le inspiremos lástima para que nos responda que somos sus siervos o que somos sus hijos. Si había algo en Elías, el profeta Elías, que él tenía muy claro, era que todo lo que él estaba haciendo era para cumplir el propósito con el cual él fue llamado, para cumplir el plan y la perfecta voluntad de Dios en todo lo que el profeta Elías hizo. Y esto era para él ese fundamento sólido, como lo debe ser para nosotros también, ¿sí? Que le daba confianza en que Dios le daría la respuesta en oración. Amén. Entonces, Elías, un hombre de Dios, un hijo de Dios, un siervo de Dios, estaba confiado y sabía plenamente, y por eso él tuvo la valentía y el respaldo de Dios de reunir a todos sus profetas y decirle, bueno, aquí vamos a ver cuál es el verdadero Dios. Si es Baal, pues entonces todos ustedes, el pueblo de Israel, lo van a seguir. Pero si es el Dios verdadero al que yo estoy clamando, entonces ustedes también lo van a seguir. Y era algo que era como un desafío frente a mucha gente y frente a los dioses ajenos. Pero fue la respuesta y él estaba completamente convencido de que esa respuesta iba a traer una victoria y una bendición. Así que cuando nosotros oremos, primero vamos a ver que toda la gloria es para Él y segundo,
que nosotros sabemos que somos hijos de Dios y que Él va a responder a nuestras oraciones porque Él nos ha mandado que hagamos las cosas. Porque Él nos ha prometido, Él nos ha prometido, yo amén. te responderé, amén. Y mira que para que nuestra oración, como dice en Santiago, sea eficaz y de acuerdo a la voluntad de Dios, debemos mirar un pasaje de la Biblia también que está aquí en Primera de Juan, capítulo 5, verso 14 y 15. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14 y 15. Mira lo que dice la palabra en este versículo del Nuevo Testamento. Dice, y estamos seguros, mira cómo comienza, estamos seguros de que Él nos oye. Yo te pregunto, ¿tú estás seguro cuando oras que Dios te oye? Porque algunos pueden orar como religiosamente, Sí. como una maquinita. Señor, tal cosa, Señor, y bla, 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 y hablamos y no entendemos ni nosotros mismos qué fue lo que estamos orando, qué es lo que estamos diciendo. Pero dice, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Cuando dice acá en esta versión que le agrada es conforme a su voluntad. Entonces, estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que está de acuerdo con su voluntad. Quiere decir este verso 14. Y el verso 15 dice, y como sabemos que Él nos oye, cuando le hacemos nuestras peticiones, cuando rogamos, cuando oramos, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Aquí hay una seguridad también absoluta. Claro. Si yo sé que Él me oye y que me da la respuesta a mi oración, estoy completamente seguro que toda petición que yo eleve delante de Dios, no voy a salir avergonzado, que Él me va a dar todo lo que yo le pida. Pero necesitamos fe, necesitamos la certeza de saber que Él lo está haciendo, que es nuestro Dios, que Él sabe que somos sus hijos, que somos sus siervos y que podemos levantar una oración, un clamor a Dios y Él va a responder. El secreto para hacer peticiones que se ajusten al plan de Dios o a la voluntad de Dios es conocerle, saber qué cosas Dios considera como primarias, como prioridades. Amén. Y es importante que tú y yo conozcamos la voluntad de Dios. Nosotros en la mañana estamos pidiendo, Señor, que nuestro compromiso sea conocer tu voluntad. Y yo sé que la voluntad de Dios está en la palabra, pero si no la leemos nunca la vamos a conocer y nunca la vamos a entender. En Romanos 12 dice que la voluntad de Dios es agradable, perfecta, buena, ¿cierto? Pero podemos leerlo, pero no saber si eso está siendo real en nuestras vidas. Y sobre todo que la voluntad de Dios en toda la palabra dice que le obedezcamos, que hagamos lo que Él dice que debemos hacer. Amén. Amén. Entonces debemos conocer ese plan de Dios maravilloso y saber cuáles son de verdad esas prioridades que nosotros tenemos. Porque la palabra de Dios nos revela quién es Él y qué cosa siempre desea hacer y con qué cosa está de acuerdo. Por lo tanto, esa palabra de Dios, la palabra de Dios, nos ayudará a conocer el poder, o mejor, al Padre Celestial, a pedir conforme a su voluntad, conforme a lo que Él le agrada, conforme a lo que Él quiere. Entonces es importante que le digamos, Señor, yo quiero conocer tu voluntad, ayúdame a entrar en esa presencia tuya donde yo pueda decir, voy a hacer esto porque tú me dijiste que lo hiciera, porque soy tu hijo y tú me estás mandando a hacerlo. Y ahí estaré completamente seguro y en paz de que estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces es muy importante eso. Si nosotros no conocemos la voluntad de Dios, aún así le pidamos, Él lo puede hacer, pero dile, Señor, que se haga solo tu voluntad, ¿sí? Podemos pedirle a Dios muchas cosas, pero lo más importante es que se haga conforme a la voluntad de Dios, porque si no se hace la voluntad de Dios, va a venir más bien un daño para nosotros y no vamos a saber qué hacer. Porque entre más conozcamos a Dios, el plan de Dios, pues más eficaz será nuestra oración. Necesitamos conocerlo, iglesia, necesitamos, como dije alguna vez, consagrarnos. Y consagrarnos es meternos en oración, ayunar, estar unidos, estar todos hablando un mismo idioma. Y eso sí que le hace falta a la iglesia hoy en día, estar en comunión. Yo les decía el domingo, la iglesia ha perdido el poder y por eso cuando ora sin poder. Entonces no sucede nada, no hay un milagro, no hay una conversión, no pasa nada, hemos perdido ese poder y necesitamos recuperarlo. ¿Cómo? Con una oración eficaz. ¿Cómo? Teniendo estas prioridades, reconociendo a Dios, sabiendo que somos sus hijos y que Él está con nosotros. Amén. Amén. Como último punto tenemos el número 3 que está en el versículo 37. Mire, es tan lindo, dice, Elías dijo en su oración, oh Señor, respóndeme,
respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Amén. En este pasaje lo que vemos es que Elías está haciendo una oración que beneficiara al pueblo. Amén. ¿Sí? Era una oración que ayudara a que el pueblo volviera de su ignorancia, de su Conocieran a confusión y conociera nuevamente a ese Dios del que ellos ya prácticamente se habían olvidado. Amén. Entonces es importante que él lo que deseaba en la respuesta era que todos, y no aún solamente el pueblo de Israel, sino los mismos que estaban con ellos, que los habían quizás incitado a servir a otros dioses y a hacer cosas paganas y costumbres paganas, que es lo que hoy en día nos pasa a nosotros, ¿no? Hoy estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y conocemos compañeros de trabajo, compañeros de estudio, vecinos, que viven una vida desordenada, y lo que nosotros debemos hacer en nuestra oración es pedirle eso a Dios, lo que hizo Elías. Señor, que esta gente conozca que tú vives, que tú estás aquí, que tú los amas. Ahora que estamos en esta situación, esa debe ser nuestra oración. Mucha gente llega desesperada a nosotros para contarnos sus problemas, sus dificultades y aún cómo se sienten. Y es el momento apropiado para decirle, Señor, por favor, revélatele a mi vecina, revélatele a mi compañero de trabajo, revélate a mi compañero de estudio, que él pueda entender y ver en ti esa consolación, esa respuesta a su oración para que no se desespere. Mira cómo está angustiado. Esa debe ser nuestra oración, que beneficie a otros, porque a veces nos enfocamos solo en nosotros, en estar pidiendo por nuestra necesidad, por nuestra salud, por nuestro trabajo, por nuestro bienestar, pero no oramos por los demás. Amén. Y en esta oración yo lo que aprendo, él se esfuerza, él clama, gime, dice que fervorosamente, para que el pueblo supiera quién era Dios. Esa debe ser la manera en que debemos orar, que nuestras peticiones no sean egoístas, por el contrario, nuestras peticiones deben procurar el beneficio de los demás. Y eso va a hacer que esas respuestas, esas oraciones produzcan gloria y exaltación a nuestro Dios. Muchas veces las personas a nuestro alrededor no quieren saber nada de Dios porque no les hemos mostrado un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios de bondad, sino tal vez un Dios rígido, religioso. Y eso es lo que a la gente le aburre. La gente está cansada de la religión. La gente busca es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Amén. Así que vemos en Elías que él no procuró su propia gloria, él procuró Amén. fue la gloria para Dios. Él procuró fue que Dios fuera conocido entre su pueblo. Amén. Elías tuvo todas sus motivaciones centradas en Dios, y es lo que nosotros debemos pensar. ¿En qué nos estamos centrando? ¿En qué estamos afirmando nuestra fe y confianza? ¿Qué es lo que nos está motivando para orar? Volví, como les decía antes, en tener mucho para quizás demostrarle a mi familia que yo solo pude, en hacerles creer y ver que con mi trabajo yo saqué adelante mi vida y tuve muchas cosas. No sirve de nada, porque todo aquí en esta vida es prestado, nada de aquí nos vamos a llevar. Amén. A él solo le importó en ese momento los planes de Dios, que el plan de Dios se realizara, que se cumpliera el propósito de Dios con el cual fue en ese momento a ofrecer su sacrificio, porque sabía que estaba en juego la fe de un pueblo, la fe de una nación que había sido deteriorada, que había sido confundida, desviada del propósito de Dios. Cuando nosotros oramos en dirección a que Dios ayude a otros, bendiga a otros, los levante, entonces Dios va a dar respuesta. Y no tenemos ni que preguntarle, es como preguntar, ¿será que tú quieres que ellos se salven? Claro que Dios quiere que ellos se salven. Y va a honrarnos con la respuesta que nos da. Y esa es la oración que Dios está esperando que tú hagas por tu esposo, por tus hijos, por tus familiares. Señor, convéncelo, que Él conozca de ti, que Él se arrepienta, que Él saboree tu gloria, revélatele, así sea en sueños, dale un sueño donde Él se vea que se encuentra contigo. Yo conozco testimonios donde Dios ha hecho eso. Amén. Y se despiertan totalmente cambiados, diferentes. Tuvo un encuentro con Dios en un sueño, porque Dios no lo puede hacer, Dios lo puede hacer. Claro que sí, amén. Esa debe ser nuestra oración, ese debe ser el interés de nosotros. Muchas veces nuestros familiares no se han convertido porque nosotros no hemos orado de verdad como debemos orar, sino tal vez le decimos, Señor, trátalo, Señor, que esto para que aprenda. No, Señor, revélatele, Amén. háblale, que tenga un encuentro contigo, enamóralo de ti, Señor. Esa debe ser como la manera, yo creo, que debemos orar. Acuérdense que Elías era un hombre como nosotros. Claro, sintió miedo. Sintió miedo,
huyó, se escondió, se deprimió, y a todos nos puede pasar. Pero es que mire, quiero que entendamos esto algo, y es que Dios no, para respondernos una oración, no nos mira a nosotros, ay, usted no ha fallado, entonces a usted sí le respondo. Usted como se deprime, a usted no le respondo porque usted se deprime y con usted no quiero nada. No, ese no es Dios. Podría tener todas esas cosas, pero igual así mismo Dios le respondió. Dios está esperando oír una oración en la que tú le das la prioridad a Dios, en la que tú exaltas su nombre y en la que tú reconoces que solo el poder de Dios puede cambiar una nación. Amén. Un hogar, una familia, una empresa, una ciudad, un barrio, todo lo que sea. Cuando creemos que Dios es el único que lo puede hacer. Amén. Entonces por eso debemos pensar como Elías, podemos tener fe en que Dios va a ser el único que nos va a ayudar y que nosotros vamos a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Qué es lo que Dios nos ha mandado a hacer? Predicar, amén, hablar, ayudar, orar por el necesitado, sanar a los enfermos, servir al que necesita. Eso es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. En pocas palabras, nosotros tenemos que emitir con fe, con fervor, todo el amor de Dios, todo lo que Dios puede hacer a través de una persona que se dispone en las manos del Señor, y lo que Dios puede lograr a través de una oración de fe, no de miedo, no de temor, sino de certeza y de seguridad. Amén. Por eso dice ahí en Santiago que la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Tiene que ser una oración eficaz. Amén. Por eso Elías pidió de tal manera que Dios, la verdad, consideró, estas son razones claras para que yo le dé respuesta a esta oración. Dios no tuvo que titubear si él, no, me está dando la gloria, dice Dios, yo me pongo a imaginarme, ¿no? Me está dando la gloria, está reconociendo, está exaltando, le está diciendo al pueblo que la única solución para su problema soy yo. Pues yo tengo que responder esta oración, porque aquí no se está tratando de él, se está tratando de mí, no se está mostrando a él, me está mostrando a mí. Y esa es la manera en que debemos orar, no mostrándonos tal vez nosotros. Muchas veces oramos llorando, que a veces ni lágrimas nos salen, pero es como un gemir religioso. No, así no le gusta al Señor. Puede ser 3 palabras bien dichas con fe y con certeza y Dios las responde. Y es que a veces cometemos errores aún en la oración, porque cuando nos reunimos para orar decimos, no, todos vamos a orar, pero hay mucha gente que empieza a repetir lo que otro está diciendo, y repite, no, y no se están concentrando en su oración o diciendo, sí Señor, estoy de acuerdo, amén, así es. Muchas veces cometemos errores así. Entonces, lo importante de lo que estamos aprendiendo hoy es que esas prioridades las tengamos en cuenta, ¿sí? Darle toda la gloria a Él, estar seguros de que Dios está respondiendo, de que somos sus hijos, de que amamos su palabra, de que tengamos como el orden más que todo, ¿no? Dios, dice la Biblia que Dios es un Dios de orden, nosotros no podemos llegar ahí y empezar a hacer lo que sea, no. Siempre hay algunas prioridades que debemos aprender, como las que estamos aprendiendo en esta noche. Así es. Por eso todos podemos orar con los mismos resultados que tuvo el profeta Elías, ¿o no? Si somos igual que Elías, ¿por qué no? Dice la Biblia que él oró para que lloviera y llovió, después oró para que no lloviera y no llovió, o al contrario, pero y pasó eso, ¿sí o no? Sí. ¿Pero por qué? Porque Dios escuchó una oración en fe. A veces no es mucho la palabrería que digamos, sino la fe que tengamos y que creamos que Él lo va a hacer, y Él lo hace. Amén. Podemos tener esos mismos resultados del profeta Elías, pero tenemos que reflexionar en lo siguiente. Yo quiero que tengamos en cuenta esta noche esto que les voy a hablar al final aquí. Vamos a reflexionar en lo siguiente, vamos a preguntarnos esta noche, ¿lo que pido estorba o ayuda al propósito de Dios? Tengamos en cuenta esta pregunta. ¿Lo que pido estorba o ayuda al propósito de Dios? Otra pregunta buena es esta también, ¿deseo su gloria o solo la mía? Porque a veces es, Señor, dame para tener y mostrar que yo sí pude. Exactamente. No. También aquí podemos mirar esto que dice, lo que pido beneficia a otros, estamos orando en favor de otros, para que otros sean beneficiados. ¿Cómo es la oración que hacemos por los necesitados, por los que necesitan conocer a Dios? Estamos orando creyendo que lo que hacemos es para que otros también se acerquen a Dios, conozcan a Dios, ¿o no? Tal vez no lo estaremos haciendo así. Otra pregunta que hay importante es, ¿he estado confiando en mis propias fuerzas para resolver las cosas? Y en esto sí que fallamos muchas veces, porque confiamos más en nuestras propias fuerzas. No, yo puedo salir adelante, no, yo no sino que haga esto y esto y este negocio y esto me va a salir, no hay problema. Pero no, muchas veces nos sale porque si no confiamos en Dios, si no ponemos la prioridad delante de nosotros, que es Dios, que es el que nos guía, que es el que nos enseña,
pues en nuestras propias fuerzas va a ser muy difícil Ujú. y seguro que vamos a fracasar. Entonces, ¿en quién estamos confiando? ¿En el Dios Todopoderoso o en nuestras propias fuerzas? Tengamos mucho cuidado con eso. ¿Hay alguna razón egoísta en mi petición? Puede que sí lo haya. Claro. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso, si hoy que hemos aprendido esto, estamos orando mal, tenemos que empezar a corregir nuestra oración. Y seguro que Dios nos va a responder. Él nos va a responder. Amén. Recordemos siempre que otros podrán tener mucho más que nosotros, pero nosotros saben que tenemos la respuesta de Dios. Ujú. Eso es muy importante. Así es. Así que pensemos. A veces creemos sabernosla todas. Yo me aterro cuando hay personas que dicen, no, yo sé cómo se hace esto, mire, eso se hace así, así. Y cuando se da cuenta, uy, fallo, no, esto no era así. Entonces por eso me demoro más en arreglar algo, en hacer algo, porque confiamos en nuestras fuerzas. A veces es bueno que le digamos, Señor, guíanos, ayúdanos, enséñanos. Aún para hacer nuestro trabajo. Yo le pido a Dios, Señor, enséñame cómo debo hacer esto, qué debo hacer, cómo debo buscar para que esto me salga bien. Pero a veces nos creemos autosuficientes y por eso caemos en el error de seguir haciendo lo mismo y no terminar lo que empezamos. Entonces necesitamos saber que nosotros tenemos la respuesta de Dios si oramos en fe, si creemos, si nos encaminamos por donde debe ser. Ujú. Amén. Amén. Eso es muy importante. Así que Amén. esta es la palabra que Dios hoy nos ha dado para que en un solo pasaje de 3 versículos Dios nos está enseñando 3 prioridades y tenemos que tenerlas en cuenta. Vuelve y lee este pasaje. Dile, Señor, háblame más en este pasaje. Yo quiero ser como Elías, un hombre seguro de lo que estaba diciendo, lo que estaba pidiendo. Y vino respuesta. Somos humanos, claro, cometemos errores, pero no por eso Dios no nos va a responder. Dios lo va a hacer si creemos y confiamos en Él. Amén. Amén. Así que todo lo que tengas que pedirle a Dios esta noche, dile, Señor, hazlo. Señor, yo te pido y quiero hacerlo conforme a tu voluntad y no conforme a mi voluntad. Amén. Amén. Gloria a Dios, entonces. Vamos a orar, Vamos a vamos orar. a pedirle al Señor que nos dé un corazón sensible, un corazón de verdad que reconozca quién es nuestro Dios y que nos perdone por todas las veces que hemos orado en cierta forma con arrogancia, no reconociendo que Él es el Todopoderoso, no reconociendo Amén. que Él es el gran yo soy. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a poner nuestra mano sobre nuestro corazón y Aleluya. vamos a reflexionar, Señor, en esta noche. Sí, Padre. Venimos delante de ti, Señor, Te a damos darte gracias, gracias Señor, por tu amor, por esta palabra tu tan linda que nos misericordia. diste hoy, por lo que nos enseñaste. Gracias porque Señor, reconocemos Somos humanos, que nos hemos Señor. equivocado al orar, queremos que no orar hemos hecho creyendo, la oración Señor, conforme a lo que tú mandas, que tú Señor. vas a demostrar Dios, quién te eres ruego en el nombre nuestra de oración, Jesús, Señor, que te glorifiques, demostrarle que a te los demás, manifiestes Señor, en nuestras vidas. que tenemos un Dios en nuestras Gracias, vidas, Señor, en esta hora. en el nombre de Jesús. Te bendecimos y te glorificamos en esta noche, Señor. Gracias, Tú conoces Jesús. nuestras necesidades y de lo que hemos aprendido esta noche. Grábalo en la tabla de nuestro Sí, corazón. amado Dios. Lígalo a nuestros dedos, Señor. Escríbelo allí donde tú sabes que necesitas ser recordado Gracias, Espíritu todo el Santo. tiempo. Cuando vayamos a volver a cometer los mismos errores, recordemos lo que tú nos hablaste esta noche, Señor. Que debemos orar siempre mostrando que tú eres un Dios que todo lo Amén. puedes, Así es, un Señor. Dios que todo lo sabes, un Dios que todo lo haces. Oh, sí, Que tú Padre. eres el que tienes que ser mostrado y no mis capacidades, Señor, no por mi elocuencia, sino por lo que tú eres capaz de hacer, Señor. Aleluya. Que oremos sabiendo que Dios, tú siempre respondes nuestras oraciones, Señor, Amén. creyendo todo el tiempo, Señor, que tú eres un Dios que conoces que somos tus hijos. Señor, Elías era un siervo tuyo y nosotros somos tus hijos. Y tú respondes la oración de tus hijos, Señor. Así es, Te lo amado rogamos Dios. en el nombre de Jesús. Que oremos sabiendo también, Señor, que no oramos para el beneficio propio, sino para el beneficio de otros, Señor. Aleluya. Teniendo en cuenta que eso es lo que tú deseas y quieres, Así Señor. es, Que amado los demás te conozcan, que los demás sepan que creemos en un Dios todopoderoso Oh, y sí, que ellos Dios. también lo Muchas pueden gracias. hacer, Señor. Te pedimos esta noche, ayúdanos a aplicar estos 3 principios a nuestras vidas. Y nosotros no podemos hacer nada, pero con tu ayuda vamos a cambiar esa manera de orar religiosa y vamos a transformar nuestra oración en oraciones poderosas que de Así es, verdad, Señor, te den gloria a ti, te den Muchas honra a gracias, ti, Padre. Señor. No donde yo doy la orden Oh, y Dios, tú tienes que recibe correr a todo. obedecer, Señor, sino es donde tú das la orden y el pueblo tiene que correr a obedecer, Señor. Así Yo te es, doy Señor. gracias esta noche en el nombre de Jesús y bendecimos la iglesia, Señor, para que todos humildes delante de tu presencia entendamos con claridad
el orden, Señor, la manera como tú deseas que invoquemos tu nombre en oración, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Sabemos que Dios está con nosotros. Y si tienes una necesidad, una petición ahí, ya sabes cómo orar. Amén. Si de pronto estabas orando mal, dice: Señor, voy a corregir mi oración y voy a tener en cuenta las prioridades que aprendí hoy. Hay muchas cosas en que nosotros podemos estar ahí pidiéndole a Dios y sabiendo que Él hace su obra. Amén. Amén. Así que pon en práctica esta palabra. Esta semana practícala, llega el viernes y tengas un poder de oración impresionante. Seamos fervientes en oración. Mañana jueves les estaremos enviando el motivo de oración, el versículo, a los que van a orar el viernes con nosotros, para que lo estudien, oren y le pidan a Dios palabras para orar fervientemente. Amén. Y así vamos a obtener la respuesta. Amén. Amén. Así que Dios los bendiga. Queremos saludar a los que estuvieron conectados con nosotros también: Edison, Julián, Teresa, Hilda, y quizás algunos más que no nos dejan por ahí ver que están ahí conectaditos, pero los bendecimos y sabemos que sus oraciones serán respondidas por el Dios del cielo. Amén. Amén. Así que le damos gracias a Dios. Un fuerte abrazo para todos. Nos vemos viernes a las 7 de la noche y luego el domingo también estaremos con ustedes. Amén. Dios los bendiga. Un abrazo fuerte. Bendiciones a todos. Vamos a terminar con una canción. Ya me estaba olvidando. Vamos a terminar con una Iglesia, canción. bendiciones, Dios los guarde, Dios los bendiga. Nos veremos el próximo viernes y ahí estaremos listos para poner en práctica esta enseñanza de hoy. Amén. No vamos a orar solo por nosotros, sino donde Dios sea magnificado y sea manifestado. Amén. Dios los bendiga. Nos Amén. vemos el viernes. Muchos, ahora me parece que son muchos los que se levantan contra mí, y no puede ser que sea el único que sufra y que lo vea. Siento que acabó la primavera y ves la nube negra sobre mí, y no sé si aún me queda tiempo para huir. Cuando siento que no tengo fuerzas, viene una vez más tu dulce voz que me recuerda. Clama, clama, clama a mí que yo responderé. Solo en fe no hay nada que no pueda hacer. Clama, clama, clama que yo pelearé por ti. No morirás aquí, tan solo clama a mí. Sí, es, iglesia. Vamos a clamar con fervor como lo hizo Elías. Gracias, Señor. Con fervor, creyendo en ese Dios todopoderoso. Ahora de verdad ya digo basta, vengan victoria sobre mí, y aunque la salida todavía no la escuche ni la vea, ya no necesito primavera, si paso el invierno junto a ti. El que tiene oídos oiga y me tomo el tiempo para oír. Cuando siento que no tengo fuerzas, viene una vez más tu dulce voz que me recuerda. Clama, clama, clama allí que yo responderé. Solo en fe no hay nada que no pueda hacer. Clama, clama, clama que yo pelearé por ti. No morirás aquí, tan solo clama a mí. Sí, Señor, te adoramos y te glorificamos. Clamamos al Dios Todopoderoso. Aunque venga la noche, Señor, aunque haya prueba, Dios. Cuando llega la noche, Sí, Señor. y esa voz que te dice no, no hay esperanza al cielo siempre. Con el mundo en contra, no te bajes del barco, no, el invierno se acaba. Sí, Señor. Confía y clama. Cuando siento que no tengo fuerzas, viene una vez más tu dulce voz que me recuerda. Clama, iglesia. Clama, clama, clama a mí que yo responderé.